Bienvenidos a IMDOSOC. Sin duda una charla, una conferencia interesante ante la coyuntura actual. Primero, algunos anuncios importantes sobre protección civil. Por favor, si llegara a sonar la alerta sísmica o algún tipo de emergencia, podemos salir con calma. Digamos, la mitad del auditorio puede salir por este lado, es la puerta de emergencia, por la puerta principal, y sí salir al jardín, no atravesar por la casa, sino podemos estar en el jardín, es un lugar seguro, y ya hay salida por un pasillo lateral en caso de que tengamos que ir todavía un poco más hacia allá. De este lado salimos por la puerta también lateral, y es caminar hacia el estacionamiento. Como verán, el estacionamiento está vacío, no hay prácticamente automóviles para que podamos permanecer ahí en caso de emergencia. Otro favor, si podemos poner nuestros teléfonos celulares en silencio. Ya sabemos que no falta que empiece a sonar la bamba o cosas de esas que pues siempre interrumpen y distraen. Entonces, si podemos poner todos nuestro celular ahorita en silencio para evitar esta situación. Y bueno, una nueva composición política del país, análisis de los resultados electorales y perspectivas del sexenio es lo que nos reúne esta tarde. Y nos acompaña, nos da mucho gusto y es un honor recibir al profesor Jorge Enrique Rocha Quintero. Él es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestría en impactos territoriales de la globalización en ámbitos periféricos y centrales por la Universidad Internacional de Andalucía, licenciaturas en Sociología por la Universidad de Guadalajara y Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, también allá en Jalisco. Actualmente es académico y profesor, investigador y titular del ITESO. Ha participado en varias publicaciones de la colección de análisis plural, también de esta institución, miembro del Consejo Editorial y columnista de El Puente, publicación mensual del sur de Jalisco, de 2003 a la fecha. Colaborador semanal en diferentes espacios, también en medios electrónicos y escritos, y pues realmente experto en estos temas, y pues gran amigo de IMDOSOC. Ya tenemos 2 veranos que nos ha acompañado él y su equipo en un diplomado específicamente de análisis de la realidad, que ustedes saben, en la doctrina social pues partimos del ver, ¿no?, que es justamente todo este análisis de la realidad, y ellos nos han ayudado muchísimo y estamos muy agradecidos por esto. Y pues simplemente los dejo ya con Jorge Enrique Rocha Quintero, el doctor que nos dará esta conferencia, y pues una vez que termine habrá, espero yo, un poco de espacio para algunas preguntas muy breves, y podemos participar. Muchas gracias, bienvenidos. Desde acá mejor para poder llevar las filminas. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y todos por esta invitación a platicar sobre lo que está pasando en el país, que la verdad no es nuevo. O sea, lo que les voy a platicar el día de hoy es que estas tendencias que ahora vimos cristalizarse el 1 de julio son procesos que ya venían de antaño, y que se confirman varias hipótesis que algunos teníamos sobre cómo se comporta este país en términos políticos y en términos electorales. Entonces, sin más, voy a hacer primero una breve historia de cómo se ha votado en el país en los últimos 6 años, porque nos ayuda a visualizar qué es lo que pasó hace, ya semana y media. Y una hipótesis que se comprueba es esa que tienen ustedes puesta en la pantalla, que efectivamente la clave para ganar las elecciones en este país
es el control territorial de los estados y los distritos, que es lo que precisamente pasaba con el PRI y ahora está pasando con Morena, ¿sí? Y también les voy a decir, bueno, que el PRI la verdad es que siempre ha tenido, o tuvo hasta esta elección, un control territorial del país, a pesar de que el PAN gobernó 12 años en el gobierno federal. Este mapa que están viendo ustedes en la pantalla es el mapa político de México en la última parte del gobierno de Felipe Calderón. Obviamente el rojo es el PRI, el azul es el PAN, el amarillo el PRD y el naranja que aparece ahí es Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que para este momento el PAN ya llevaba gobernando prácticamente una década en el gobierno federal, pero efectivamente el PRI seguía manteniendo el control de los territorios. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente nuestro país era básicamente rojo, básicamente priista, ¿sí? ¿Qué pasa después de la elección del año 2012, cuando compite Peña Nieto y además hay varias gubernaturas en juego? Pues que el país siguió, pues más o menos, bueno, de hecho un poquito más rojo después de 2012, porque sí, también Peña Nieto en su momento fue un fenómeno electoral. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, pues teníamos un país teñido de rojo con algunas manchas azules, que es el PAN, y algunas manchas amarillas, que es el PRD. Pero el control del país, el control político del país realmente se hace desde los estados, desde los territorios concretos. Ahí es donde se ganan o se pierden las elecciones, ¿sí? ¿Qué pasó en la elección 2015 todavía? Tuvimos elecciones estatales y elecciones federales, y por ejemplo esta fue la elección federal de hace 3 años apenas. ¿Sí se acuerdan que México está compuesto de 300 distritos electorales? Sí, que en el caso de Ciudad de México, si mal no recuerdo, son 43, ¿no? O a lo mejor alguien me puede corregir, ¿sí? Pero son los distritos que tiene, bueno, cada estado tiene un número de distritos, que son 300 en todo el país. Pues hace 3 años, el PRI, junto con su alianza, con el Verde y con el PANAL, ganó de esos 300 distritos, ganó 185. Hace 3 años. De hecho, en términos reales, el PRI, si no hubiera existido diputados plurinominales, ahorita la Cámara la controlaría con el 60% de los diputados. Eso pasó hace 3 años apenas, ¿eh? Y hace 3 años también el PAN había ganado 55 distritos electorales, el PRD ganó 34, ¿sí? Morena ya aparecía y ganó 14, todos aquí, todos en la Ciudad de México, por cierto. El Partido Verde no ganó ningún distrito, Movimiento Ciudadano ganó 10, todos de Jalisco, por cierto, también. Y Nueva Alianza ganó un distrito y solamente hubo un candidato independiente que en Sinaloa ganó un distrito, que era Cloutier, ¿sí? Esto pasó apenas hace 3 años. Es decir, Peña Nieto todavía, hasta hace 3 años, y el PRI les dio para controlar no solamente los estados, sino también los distritos electorales. Y obviamente en ese año también hubo elecciones estatales. Y ahí ustedes pueden ver cómo quedaron, ¿sí? En la columna de su lado izquierdo están los partidos que gobernaban y en el partido del lado derecho los que ganaron la elección. Si se dan cuenta, básicamente el PRI se quedó con lo mismo que tenía. En realidad solamente perdió una gobernatura que fue Nuevo León. Esa fue la única que realmente el PRI perdió. En todas las demás o perdió una y recuperó, ¿sí? Pero su presencia en el país era o siguió siendo básicamente la misma. De hecho, este es el mapa político después de las elecciones estatales 2015. Si se fijan, sigue siendo o seguía siendo un panorama básicamente rojo.
Claro, aquí también en 2015, si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer las alianzas. Esos partidos que están coloreados con dos colores distintos son las alianzas. Las de azul y amarillo son las alianzas, obviamente, PAN, PRD, que esto empezó a fraguarse desde el año 2015, ¿sí? Pero, pues ustedes pueden ver, es un panorama rojo, y bueno, y ese verde de abajo, que es el partido de Chiapas, Partido Verde Ecologista, la verdad es que también es rojo, o era rojo, ¿sí? Esto es 2015, todavía. ¿Qué pasa en el sexenio de Peña Nieto? Pues que empiezan a aparecer, obviamente, todos los casos de escándalos de corrupción, empiezan a aparecer, bueno, obviamente el caso de Ayotzinapa, que seguramente todas y todos conocen, y eso empieza a minar la credibilidad del presidente. De hecho, está muy medido que efectivamente la aprobación de Peña Nieto se empieza a caer con el caso de Ayotzinapa. Ahí es cuando empieza a perder credibilidad, ¿sí? Pero todavía en 2015 esto no tuvo realmente efectos electorales. ¿Qué pasa o dónde empieza la declinación, como dicen en términos políticos? Empieza en el año 2016. Ahí es donde se empieza a cambiar las tendencias. ¿Qué pasó en el año 2016? Que el PRI empezó a perder territorios, ¿sí? Empezó a darse el voto de castigo en 2016 y también en 2016 se empezaron a fraguar de manera más potente las alianzas entre el PAN y el PRD. Y además en 2016 empezó la emergencia de Morena como partido político. Todo eso empezó a pasar en 2016. ¿Sí? No es de ahora, no pasó hace una semana, empezó hace 2 años. ¿Cuál fue el mapa político que quedó después del año 2016? Bueno, primero les paso las encuestas de estados. Por primera vez en esta elección de 2016 sucede que el PRI no resulta el gran ganador de las elecciones estatales. Incluso hubo 4 estados que perdió que nunca había perdido. Estoy hablando de los estados de Durango, que nunca había perdido Quintana Roo, nunca había perdido Tamaulipas y nunca había perdido Veracruz. Esos 4 estados nunca los había perdido el PRI. Y en el 2016 sucedió que los perdió. Es más, hubo un caso muy particular que es el de Tamaulipas, que ustedes pueden ahí ver los datos. Todas las encuestas de salida y todos los sondeos electorales decían que el PRI había ganado la elección. Y después nos dimos cuenta que fue donde el PAN ganó con más fuerza, ¿sí? ¿Qué sucedió en Tamaulipas? Que la gente deliberadamente mintió sobre su preferencia electoral. Es más, la noche del día de esa elección, Manlio Fabio Beltrones, que era el presidente nacional del PRI, nos dijo en la noche que el PRI se había llevado 7 de 9 gobernaturas. En la noche de ese día, al día siguiente en los PREP nos dimos cuenta que había tenido su principal derrota electoral en muchos años, en términos de gobernaturas. De hecho, si ustedes recuerdan, Manlio Fabio Beltrones con eso terminó saliendo del PRI como presidente nacional, porque había tenido una derrota estrepitosa, ¿sí? ¿Y qué empezó a funcionar? Bueno, el principal depositario de ese voto de castigo fue la alianza PAN-PRD, que ¿quién fraguó? ¿Se acuerdan? Ricardo Anaya, como presidente nacional del PAN, ¿sí? Es decir, Ricardo Anaya ya desde este momento se convirtió en el gran ganador de la elección sin quererlo, porque por supuesto que nadie se esperaba este tipo de resultados electorales, ¿sí? Y claro que Ricardo Anaya desde ese momento empezó a fraguar lo que en el futuro sería su candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque en el año 2016 la renta electoral que tuvo fue enorme. Y aquí ya el PRI se empezó a preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque empezó a perder gobernaturas a destajo, como dicen, ¿sí? Y si ustedes también se dan cuenta en esta tabla, y por eso la puse, en varios estados empieza a aparecer el fenómeno Morena de manera muy fuerte.
En la historia contemporánea de México, los partidos de nueva creación, en su primera elección, cuando mucho les da para ganar su registro electoral, es decir, andan sobre 5 o 6%. Pero si ustedes se dan cuenta en esta tabla, que fue la primera vez que Morena compite en las elecciones estatales, pues tiene números que nunca había tenido un partido de nueva creación. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver el caso de, está Oaxaca, donde tuvo 22%, en Puebla 9%, en Quintana Roo 10%, ¿sí? En Tamaulipas 5%, en Veracruz 26%, en Zacatecas 27%. Es decir, nunca habíamos visto a un partido de nueva creación que tuviera esos números electorales. Por supuesto que en 2016 no les dio para ganar ninguna gobernatura, pero por supuesto que ahí se empezó a fraguar lo que ahora es la base electoral de Morena. Se empezó a fraguar desde el año 2016. ¿Sí? ¿Qué pasa en las elecciones del año 2017? Las del año pasado. Pues que más o menos seguimos teniendo la misma tendencia. Ustedes dirán, oye, pero ¿sabes qué, Jorge? Pero la joya de la corona en esa elección fue el Estado de México. Yo les digo, sí, pero el PRI nunca había ganado esa gobernatura con tan poca distancia. ¿Sí? Y una señora mundialmente desconocida como Delfina Gómez estuvo a punto de ganar la gobernatura del estado que tiene el padrón electoral más grande del país. ¿Sí? Así de sencillo. Y imagínense toda la operación política en el Estado de México del PRI para ganar solamente con una distancia de 3 puntos porcentuales. O sea, sí ganaron, pero ganaron con las uñas. Y la verdad es que si ustedes checan los datos de Rubiera Ávila, el anterior gobernador, ganó con más del 50% del voto. Y ahora el actual gobernador del Mazo solamente ganó con el 33% del voto. Es decir, en el Estado de México al PRI ya se le había erosionado entre un 20 y un 30% de su voto. Sí ganaron, pero ganaron muy a fuerzas, como dicen allá en mi tierra. Si nos vamos a los otros estados donde hubo elección, por ejemplo en Coahuila, los Moreira también operaron de la misma forma y también les dio para ganar la elección con un porcentaje de votación altísimo. De hecho, ustedes sí recuerdan, este estado se fue a tribunales la elección, la de Coahuila, y el PRI la ganó con muy poco, pero por ejemplo, un dato que nunca apareció es que el Congreso de Coahuila lo perdió el PRI. O sea, ganó la gobernatura, pero perdió el Congreso. ¿Sí? Este dato tampoco se había visto. ¿Sí? La gente hizo una pequeña diferenciación de su voto en el estado de Coahuila. Dijo, está bien que siga gobernando el PRI, pero no le vamos a dar el Congreso para que se sigan endeudando, porque ahora mismo Coahuila es el estado con la mayor deuda pública del país. ¿Qué pasó en la elección de Nayarit? Como a Nayarit lo dejaron suelto. ¿Por qué dejaron suelto a Nayarit? Porque electoralmente es un estado con poca presencia. O sea, el padrón electoral de Nayarit es de poco más de 900,000 personas. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, pues en Nayarit que se defiendan solos. ¿Y qué pasó con Nayarit? Que al PRI le pasaron por encima. ¿Qué pasó? Bueno, el señor Echevarría, que ahora es el gobernador, gana con una diferencia muy importante, ahí se puede ver en las gráficas, es el primero, pero además en el Congreso, vean, solo la franja naranja es el PRI y todo lo demás es la oposición. Y de los 20 municipios de Nayarit, el PRI ganó solamente, creo que en 10, no menos, ganó en 5, de los cuales el más importante es el puerto de San Blas. Muy bonito, por cierto. Pero todo lo que es el municipio de Bahía de Banderas, que es donde está todo el tema de la Riviera Nayarit, y Tepic lo ganó el PAN. ¿Sí? Entonces, en este estado que el PRI dejó suelto, tal cual les pasaron por encima. ¿Y qué pasó en Veracruz?
que este es un dato que tengo por acá, ese no lo tengo en gráfica, pero en Veracruz, de los 112 de los municipios que hay, el PRD y el PAN ganaron 112 municipios, el PRI solamente ganó 39 y Morena ganó 17. Claro, ustedes dirán, oye, Morena fue el que ganó menos, sí, pero ganó Coatzacoalcos, Jalapa, Minatitlán, Poza Rica. Los que conocen Veracruz, esos municipios, ¿qué característica tienen? Es donde está el billete. ¿Sí? Y el PAN-PRD, la verdad es que ganó lo que le podríamos llamar en términos electorales la pedacera. O sea, ganaron muchos, pero chiquitos. El único municipio importante que ganó el PRI fue el puerto de Veracruz. Pero ahí ya en la elección del año pasado, ya veíamos venir este fenómeno que terminó sucediendo. A un PRI que ya estaba perdiendo sistemáticamente elecciones, ¿sí? A un frente que ganaba y perdía, y a un Morena que empezaba a crecer. Y creció, y creció, y creció. ¿Qué pasó en esta elección? Bueno, me voy a adelantar antes el mapa. Este es el mapa después de la elección del año pasado. Digo, ese blanco nomás se volvió rojo porque todavía estaba en tribunales. Pero si se fijan ya es un mapa, o ya quedó en mapa bastante multicolor. Ahí ya se veía viendo cómo ese rojo intenso que estábamos viendo en 2012, se empezó a cambiar por un multicolor. En términos de números de gobernaturas, tuvimos esto. El PRI por primera vez no gobernaba más de la mitad de los gobiernos estatales. Por primera vez. Eso tampoco había pasado. El PAN tuvo su máximo histórico, bueno, ahorita tiene su máximo histórico, con 8 gobernaturas. El PRD tenía 4, bueno, la alianza PAN-PRD 4, el PRD 4, el Verde 1 y un independiente. Si se fijan, ya empezamos a tener un mapa bastante más multicolor. Por supuesto que la gente de los partidos se dio cuenta de todo esto. Y entonces, ¿qué hizo Anaya? Anaya dijo, necesitamos a una candidatura que fortalezca un frente, porque es lo que les venía dando resultados. El PRI vio desde este momento que necesitaba un candidato que no fuera del PRI. Desde ese momento ya lo habían visto. Y Morena decía, hay que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo porque estamos creciendo. Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? En esta elección, bueno, se disputaron 9 gobernaturas también, que ahorita les voy a pasar los resultados. Me voy a brincar un montón de filminas, que estos son para que si algún día alguien las quiere, por supuesto que se las puedo pasar. Me voy a venir aquí. No. Bueno, me voy a venir acá, ahí está. Esta encuesta, o estas encuestas, fueron las primeras que tuvimos antes de incluso que hubiera candidaturas. ¿Sí? Ya desde ese momento, desde hace año y medio, López Obrador estaba a la cabeza y con tendencia creciente. Ricardo Anaya ya estaba con 25% y el PRI estaba rondando los 20%. Esta es una encuesta de El Financiero, la primera, y la segunda es la de Mural, la de Grupo Reforma, perdón. ¿Sí? Estas son encuestas internas del gobierno federal que no les puedo decir de dónde saqué. Vean, la encuesta empieza en agosto de 2015. ¿Quién creen que es esa línea guinda? ¿Y la línea verde quién creen que era? MIT. Eso nunca cambió.
Todos lo sabían. ¿Sí? Eso fue hace un tiempo. Me voy a brincar todas estas encuestas que luego podemos hablar de ellas, por supuesto. ¿Cómo quedó la elección? Bueno, esta gráfica es sumamente importante. ¿Por qué partido usted nunca votaría? A esto le llaman técnicamente negativos. ¿Cuántos negativos trae el partido? En mayo de este año, el 61% de la población decía, yo ni pagando me voy a votar por el PRI. Pero el segundo partido con más cantidad de negativos era el PAN. ¿Sí? Y el tercero el Verde. Y el cuarto Nueva Alianza. Y si se fijan, los negativos de Morena eran la mitad de los del PRI. Esa encuesta es fundamental. ¿Por qué? Porque en técnica electoral uno sabe que a la hora de que cuando hay gente indecisa para votar, es mucho más probable que el voto caiga en los que tienen menos negativos que en los que tienen más. Digo, hay gente que ha escuchado aquí ya mis conferencias y cuando me decían, oye, ¿y los indecisos se van a ir todos con Anaya? Y yo les decía, o con Mitt, y yo les decía, no. Porque eso no sucede, porque son los que traen más negativos. Más bien va a ser al revés. Los indecisos, la mayor parte de indecisos va a caer con López Obrador, que fue lo que finalmente pasó. De hecho, ustedes se acuerdan que cuando Margarita declina, que había 5 puntos porcentuales que todo mundo apostaba que se iban a ir con Anaya, ¿en dónde terminaron? Dispersos entre todos. Pero ¿saben quién ganó un poquito más? López Obrador. ¿Por qué pasó eso? Por estas tendencias que acabo de decir que no son nuevas. Lo que pasa es que nadie las quería ver. Nadie las quería reconocer. Yo, bueno, hay algunas gentes que me han oído y yo hace año y medio estaba diciendo que esto iba a pasar. Decían, no, Jorge, estás loco. ¿Sí? Y dije, ¿qué hubo? Los números no fallan. Bueno, vean, esta es la tendencia en el tiempo de las encuestas de Reforma, que aquí se ve claramente la tendencia. Obviamente la línea cafecita es López Obrador. Es que López Obrador nunca dejó de crecer. Empezó a crecer en 2016 y nunca dejó de crecer. El PAN, ¿qué pasaba? El PAN hizo un zigzag todo el tiempo, o el frente, zigzag. Crecía, bajaba, crecía, bajaba, crecía, bajaba. Y Mitt siempre estuvo bajo. O sea, Mitt nunca levantó. Eso lo sabía el PRI. ¿Qué hizo el PRI? Dijo, a ver, vamos a dejar a Mitt porque es el candidato que nos garantiza que no perdamos tan feo. Finalmente pasó que sí perdieron muy feo. Sí. Las últimas encuestas prácticamente dieron los resultados muy cercanos. Ahorita les voy a decir cuáles fueron las que más se acercaron y las que menos. ¿Cómo quedó la elección? Bueno, un momento muy importante, perdón, eso sí me faltaba. Un momento clave de la elección. Todas las encuestas decían que López Obrador crecía, que Anaya zigzagueaba y que Mitt se mantenía abajo. Los más resistentes a estos datos eran las empresas, los empresarios. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a hacer su propia encuesta, una encuesta de Coparmex que salió exactamente un día después del tercer debate. Voy a platicar por qué esta encuesta fue importante. Resulta que matemáticamente para que tú tengas una encuesta fiable necesitas solamente 400 casos para una población de más de 100,000 habitantes. Ese es el número matemático. De hecho, ni siquiera son 400, son 389 casos. Esa es la matemática.
Claro, la clave es hacer una buena distribución de la muestra. Por eso muchas encuestas utilizan el número 400. Parametría, El Financiero, Mural, y estuvieron haciendo encuestas con 1,200 casos, es decir, 3 veces más de lo necesario. Eran 1,200 casos para una encuesta, es una encuesta muy sólida en términos numéricos. Como Coparmex no le creía a estas encuestadoras, dijeron, pues voy a mandar a hacer la mía, y la voy a mandar a hacer con 2 encuestadoras, que fue Verumen e Ipsos, y además no la voy a hacer de 1,200 casos, la voy a hacer de 13,000. 13,000 casos. ¿Y qué creen que salió? Lo mismo. Cuando sale esa encuesta, digo, su servidor no lo iba a decir públicamente, pero sí se lo dije a mis amigos cercanos, dije, este arroz ya está pasado de cocimiento. Y si se fijan ustedes, después de dar a conocer las encuestas, esta encuesta de Coparmex, todo el mundo se serenó. Y dijo, a ver, ya vamos poniéndonos tranquilos y vamos empezando a platicar. Ese fue un momento esencial de la campaña. Y claro, se dieron cuenta que ni Anaya ni Mitt lograron remontar de ninguna manera a López Obrador. ¿Sí? Estos son los resultados de esa encuesta de Coparmex. Y claro, ya las últimas, aquí ya no puse las últimas, pero esta de Demotecnia nos daba esos datos, que fue la última, casi la del martes antes de la elección. ¿Sí? ¿Qué pasó? Miren, esto fue lo que yo puse antes de la elección, de lo que iba a pasar en las gobernaturas. ¿Sí? Y eso pasó. Porque se veían las tendencias. Me voy ahora hacia los resultados. Esto todo es de encuestas estatales, que esto, bueno, nomás les voy a decir, perdón, para su conocimiento. Ciudad de México. Esta encuesta la primera fue hace un año. ¿Sí? Morena ya hace un año, aquí en Ciudad de México traía 34% de la intención del voto. Luego, a media, casi cuando empezaron las campañas, traía 32%. Y en la última encuesta de Reforma, la señora ahora gobernadora, jefa de gobierno electa, traía 54%. ¿Sí? Esto pasó en Ciudad de México. ¿Cómo quedaron los resultados? Ahora sí. Perdón. Esto si quieren, estos ya lo tiene aquí la gente de Indosop por si alguien quiere ponerse a ver encuestas, que es un poco aburrido, pero ayuda. Bueno. ¿Cómo ganaron o qué estados ganó López Obrador? Bueno, el mapa de arriba es la elección de Peña Nieto. Obviamente los estados verdes los ganó Peña Nieto, los estados azules los ganó el PAN y los estados amarillos los ganó López Obrador. El mapa de abajo es el de esta elección. El guinda, el café, pues adivinen, ya saben quién es, ¿verdad? Y el azul es el PAN. ¿Sí? Esto nunca había pasado. Siempre en las elecciones, en las últimas elecciones, siempre teníamos al país dividido. Los del norte y occidente votaban por un candidato y los de centro-sur por otro. Digo, aquí no puse la de Calderón, pero la de Calderón más bien el verde era azul y el amarillo seguía siendo amarillo. ¿Qué fue un fenómeno nuevo en esta elección? Que López Obrador ganó en todos los estados salvo Guanajuato. De hecho, ningún presidente de este país había tenido esta votación. Bueno, lo del Congreso me lo brinco porque ahorita voy a hablar de eso.
Y de las nuevas gobernaturas, así quedaron. ¿Cuántas ganó el PRI? Ninguna. Ninguna. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo mapa político de gobernaturas? El verde es el PRI ahora, en este mapa. ¿Sí? Estos son los porcentajes de las gobernaturas que se eligieron ahora. Vean, Morena gana en Chiapas con 39, en Ciudad de México con 46, gana con 52 en Morelos. O sea, el señor Cuauhtémoc Blanco sí tiene arrastre. Tabasco 61, ¿sí? Y Veracruz 43. La alianza PAN-PRD-MC se lleva a Guanajuato, que Guanajuato sigue siendo, es realmente el único bastión panista que queda en el país, que ganó con 49. En Puebla ganan con las uñas el señor Moreno Valle, bueno, su esposa, con 38%, ¿sí? Y Yucatán, que también lo ganan en una disputa muy cerrada con el PRI. Y el único, digamos, que se sale de este escenario es Jalisco con Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Vean el PRI en todos los estados donde se quedó. En todos los estados, salvo Yucatán, tercer lugar. Y en Morelos, ni siquiera tercer lugar. Vean, tercer lugar en todos, menos Morelos, que fue cuarto lugar. ¿Cómo está el mapa de gobernaturas? Este escenario nunca lo habíamos tenido. El PRI solo con 12 gobernaturas, el PAN 12 gobernaturas. Este escenario jamás, este mapa político no lo hemos tenido nunca en este país. Morena 5, el PRD 1, MC 1 y Independiente 1. ¿Cómo quedó la elección en números de votos? Así. Digo, todavía me faltó, era al cómputo final al 93% de las actas. Aquí todavía me faltan algunos votos, pero los porcentajes no se modificaron. ¿Sí? Andrés Manuel con 53, Ricardo Anaya 22, Mitt 16 y el Bronco 5. Si hubiera habido el mecanismo de segunda vuelta en México, no hubiera sido necesaria. Para atrás. Salinas de Gortari ganó la presidencia con el 50.3% del voto. ¿Sí? Zedillo lo ganó con el 48%. Fox con el 42%. Calderón con el 38%. ¿Sí? Y Peña Nieto, Calderón con el 36% y Peña Nieto con el 38%. López Obrador con 53%. O sea, no habíamos tenido en este país, al menos casi en 30 años, un presidente tan votado. ¿Sí? Si ustedes me dicen, ¿la legitimidad que tuvo Vicente Fox y la de ahora López Obrador es similar? No, la de López Obrador es mayor. ¿Cómo quedaron las otras elecciones? El cuadro de arriba son las senadurías ganadas por estado. Acuérdense que las senadurías son por estado. La alianza Morena, PT y PES ganó en 23 estados las senadurías. La alianza PAN-PRD-MC solo en 6. Morena ganó en 1, que en realidad serían 24. El PRI 1. Y MC 1, que fue Jalisco, por supuesto. ¿Sí? Esto en mi rancho le dicen goliza. Distritos ganados. ¿Se acuerdan cómo quedó lo que les mostré la vez pasada? El PRI 185 y luego ya todos los demás. En esta, de los 300 distritos electorales, la alianza Morena, PT y PES ganó 210 distritos.
la alianza PAN-PRD-MC 62, Morena 8, que en realidad se suman a la alianza de Morena y PT, en realidad serían 218, el PRI 14. El PRI había ganado 185 y ahora ganó 14. Perdió 170 distritos el PRI en esta elección. 170 distritos. ¿Sí? El PAN ganó 5 y el PRI, bueno, el PRI solito ganó una. En realidad, bueno, sí, ganó 15 en total. Pero además hubo elecciones en 22 congresos locales. Y estos son los resultados. La alianza Morena, PT y PES ganó la mayoría en Estado de México, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Colima, Chiapas, Durango, Baja California Sur, San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Tabasco. En 19 congresos locales. La alianza PAN-PRD-MC ganó en Guanajuato, Jalisco y Yucatán. Y el PRI en ninguno. ¿Por qué pasó esto? Es la gran pregunta. Bueno, nomás para el tema de las encuestas sí se reivindicaron en esta elección. La verdad es que ahora no se equivocaron. De hecho, en 2017 ya no se habían equivocado. En 2017 todas las encuestas estuvieron en los que le llaman el margen de error y ahora en 2018 la verdad es que muy pocas se equivocaron. Ahí tienen ustedes quiénes se equivocaron más y quiénes menos. Los ganones en esta elección fue El Financiero, Parametría, Verumen y Demotecnia. Esas 4 fueron las mejores, fueron las que mejor midieron la intención del voto. ¿Sí? Las otras que tienen ahí como Grupo Reforma, ARCOP, GEI 360, Varela y Asociados y Beltrán estuvieron más o menos en los márgenes de error. Después de consulta Mitofsky, la verdad es que todas esas sí se equivocaron bastante. ¿Sí? Digo, ahí con esa tabla ustedes ya pueden saber a quién le quieren creer y a quién no. Esa es buena, esa tablita. Ahora sí, ¿por qué pasó esto? Bueno, perdón, nomás para decirles, todavía no está conformado bien lo del Congreso, porque todavía hay el Congreso de la Unión, pero si más o menos las cuentas salen, de los 128 senadores, la alianza Morena, PT y PES tendría 69, ¿sí? La alianza PAN-PRD-MC 39 y la alianza del PRI Verde y PANAL con 20 senadores. Y la Cámara de Diputados, el Morena tendría 310 diputados, ¿sí? La alianza PAN-PRD-MC 129 y la alianza del PRI Verde y PANAL tendría 61. Digo, eso todavía se puede modificar porque todavía el tribunal tiene que calificar la elección para darle, digamos, la validez. ¿Qué significa eso? Que López Obrador va a tener mayoría en las 2 cámaras. ¿Sí? Y mayoría en 19 congresos locales. Sí. Lo que pasa es que el error promedio tiene que ver con del dato último que sacaron en la encuesta, qué tanto se desvió del final. Y el error ventaja es qué tanto se equivocaron en la ventaja entre el primero y segundo lugar. ¿Sí? Es decir, qué tanto le atinaron a la ventaja que iba a tener López Obrador, en este caso sobre Ricardo Anaya. ¿Sí? Obviamente las 4 de arriba son las que menos, o las 5 de arriba son las que menos se equivocaron. Esa es la explicación. Bueno, ahora sí, ¿por qué? Ustedes dirán, oye, ¿y por qué el tsunami Morena llegó? Yo todavía la semana pasada decía, era la ola morena que ahogó muchos. No, fue un tsunami.
Primer tema para mí importante, y es, me parece que en esta elección, como en pocas, la distancia entre lo que le llaman el círculo rojo y el círculo verde fue tremenda. La gente de arriba, la gente que lee los periódicos, la gente que opina, la gente que hace análisis, la clase media ilustrada de México, nunca entendió lo que estaba pasando abajo. ¿Sí? Abajo no se daba cuenta que había un país que, por ejemplo, en el año 2017 tuvo la mayor inflación en las últimas 2 décadas. Tuvo un país donde tuvo el mayor número de desaparecidos. Tuvo un año donde fue el mayor número de muertos y homicidios. ¿Sí? Tuvo un año donde se dieron a conocer muchos casos de corrupción. Todo eso que pasa abajo, las clases medias ilustradas de este país nunca entendieron qué estaba pasando. ¿Sí? ¿Y cómo López Obrador sigue creciendo? ¿Por qué? ¿Qué hizo López Obrador? Viabilizar todo ese proceso que que de hecho se está dando abajo todavía. No se ha resuelto nada, Pero la distancia entre el círculo rojo que le llaman y el círculo verde, que es la gran población, como nunca ha sido tan grande. Yo creo que en otros momentos de la historia estos círculos han tenido mayor capacidad de acercamiento para entender las dinámicas de mutuas. Ahora no. Ahora yo creo que tenemos un momento donde estas dos esferas están demasiado distanciadas. Y eso jamás se pudo entender. ¿Sí? El segundo tema que a mí me parece importante y es que efectivamente en esta elección hubo 4 tipos de voto de castigo, que lo voy a explicar cada uno de ellos. Primero, hubo un verdadero voto antisistema. El voto antisistema es de la gente que dice, ya estuvo, todo esto es una porquería. O sea, nuestro sistema político está hecho garras por donde le veas, está hecho, es un mugrero, es un tiradero. Y entonces este voto antisistema al candidato que vio con menos reservas y que vio con mayor viabilidad fue a López Obrador. ¿Sí? Pero además hubo un voto que le podríamos llamar el voto anti-establishment o el voto anti-status quo. ¿Qué es ese voto? El voto que dice, a ver, tenemos 30 años que hay una élite que ha ganado siempre. Hay un grupo de gente que gana y hay mayor desigualdad y hay mayor corrupción y nos dicen que algún día la riqueza se va a distribuir, pero eso nunca ha sucedido. Y lo único que tenemos es más corrupción, más desigualdad, más pobreza, más violencia. Y entonces hubo mucha gente que dijo, pues no, ese voto, o sea, esa gente que ha ganado todo el tiempo ya no puede volver a ganar. ¿Sí? Y claro, en ese grupo de gente estaban élites empresariales, estaba el PAN, estaba el PRI. A ese grupo, ¿cómo lo llamó López Obrador? Todas y todos lo ubican en ese discurso, ¿verdad? Pues sí, la gente sí votó contra la mafia del poder. En todos los escenarios donde he estado les pregunto lo mismo y todos me dicen, ¿la mafia del poder? Sí. La gente asumió esa narrativa y dijo, efectivamente, el único que se sale de esta mafia del poder es López Obrador. Pero además también hubo un claro voto anti-PRI. Este voto anti-PRI es un voto más local. Claro, si ustedes viven en Chihuahua y tuvieron a Borge de gobernador, o vivieron en Veracruz y tuvieron a Duarte, algún Duarte, o tuvieron a Borge en Quintana Roo, o tuvieron al otro Duarte en Veracruz, ¿sí? O tuvieron al señor Sandoval en Nayarit, o tuvieron, y les puedo decir una lista de 20, pues claro que la gente dice, por favor, no quiero más PRI. No quiero más PRI. Y ese es un voto más local frente a los PRIs locales.
¿Por qué? Porque efectivamente la nueva generación de gobernadores priistas resultaron todos ser unas fichitas, como dicen en mi rancho. ¿Sí? Pero además tuvimos un voto anti Peña Nieto. Peña Nieto ha sido el presidente con la aprobación más baja en la historia de este país y la verdad es que no sabemos si más porque no había cuentas. ¿Sí? Pero la aprobación de Peña Nieto, en cualquier otro país Peña Nieto hubiera renunciado. Porque con la legitimidad que tenía ya no tenía ningún margen de gobernar. ¿Sí? En este momento, 8 de cada 10 mexicanos desaprueban la gestión de Peña Nieto. Y hubo momentos en que 9 de cada 10, después del gasolinazo, 9 de cada 10 decían, por favor, este señor ya no quiero que me gobierne. Cuando vino Trump a la visita, 9 de cada 10 dijeron, esto fue una equivocación. Entonces, imagínense las 4 dinámicas combinadas, que además son complementarias, el voto antisistema, el voto anti-establishment, el voto anti-PRI, el voto anti-EPN, pon todo junto y ¿qué te da López Obrador pasándoles por encima a todos? Ese es el resultado. Ojo, todo eso ya lo veí, bueno, algunos lo veíamos venir. Y decíamos, esto va a pasar porque no está, hay dinámicas que no se están entendiendo. Ahora mucha gente se sorprende y bueno, cada día que pasa que te das cuenta que ganó más, te sigue sorprendiendo. Pues sí, pero la tendencia estaba claramente establecida. Ahora, ¿cuál es la otra gran tendencia importante? Que la verdad es que lo que tenemos son un auge de partidos emergentes. O sea, Morena es un partido que, ¿cuántos años tiene Morena? Cuatro años y se llevó el carro completo, al puro estilo de López Portillo. Digo, no quiero decir que con los mismos métodos, lo que estoy diciendo es con la misma contundencia. ¿Sí? En el caso de Jalisco, va a gobernar un un partido que no existe. MC no existe. Es un partido completamente emergente. Alfaro ganó la gobernatura y hace 2 días dijo, yo ya no pertenezco al Movimiento Ciudadano. Ahí les dejo su mugrero. ¿Sí? Lo que tenemos son partidos que no tienen ya centro ideológico. ¿Sí? A lo mejor casi todos los que estamos aquí todavía creíamos, no, yo soy de izquierda, no, yo soy de centro izquierda, pero liberalón, o yo soy de centro derecha neoconservadora. Sí, todavía muchos de nosotros nos ubicamos en esas, digamos, geometrías políticas. Esas no existen ya. De hecho, en una reunión que tenía con chavos del ITESO, hablando de estos temas, les decía, oigan, a ver, si el PRI y el PAN y el Verde desaparecen y el PRD desaparecen, ¿qué pasaría con el país? ¿Y saben qué me dijeron estos chavos? Nada. Oye, pero es que el PAN enarboló la lucha por la democracia. ¿Cuál democracia? Oye, pero el PRD fue la gran concentración de la izquierda mexicana. ¿Cuál izquierda? ¿Sí? Ahora lo que tenemos son partidos aglutinados frente a figuras. Y esto es un fenómeno mundial, no es solamente un fenómeno en México. O sea, de repente tú ves a nuevos partidos, por ejemplo en España Podemos, o partidos que se llaman 5 estrellas. Y dices, ¿y esos a qué le tiran? No sé. ¿Sí? Y que además están ganando votaciones. Es decir, son partidos sin centro ideológico. Y más bien partidos que tienen claves de causas y claves de liderazgos muy fuertes, liderazgos muy carismáticos. Esa es una nueva tendencia mundial que por supuesto que ya llegó a México. Y por otro lado, bueno, aquí lo tengo, pues sí, efectivamente, la crisis de los partidos políticos tradicionales. Y las agendas más neoconservadoras, la verdad es que no jugaron en esta elección. Y eso lo digo porque estoy en IMDOSOC. O sea,
todos los temas de aborto, matrimonio igualitario, todos estos temas a la gente electoralmente no le importan. Es más, les voy a decir una cosa que, bueno, les digo, están grabando, entonces sí voy a tener que decir que lo dije. No sé si el Semanario de Guadalajara, que es el periódico arquidiocesano de allá de Guadalajara, que además es el periódico más leído, su servidor escribe ahí desde hace varios años. Y en esta elección nos aventamos el detalle de hacer una encuesta electoral. Y la sacamos y fuimos los primeros que dijimos que Andrés Manuel iba a ganar en Jalisco. Claro que nos llovieron de críticas. Claro que cuando salieron los resultados hubo una reunión de consejo editorial. Dijimos, ¿qué hacemos? Digo, pues a ver, si ya hicimos la encuesta, pues hay que sacarla. Digo, es lo más ético. La sacamos, les digo, nos llovió de todo. López Dóriga nos pegó, Ciro Gómez Leiva nos pegó, que porque un periódico diocesano se metía en esos temas, total. Pero en esa encuesta hicimos cuestiones electorales, pero también preguntamos otras cosas. Dijimos, vamos preguntando de esta agenda que ha estado en la iglesia mucho tiempo. Y preguntamos sobre temas de aborto, temas de matrimonio igualitario, tema de matrimonios de sacerdotes, todo ese tipo de asuntos. Y en Jalisco salió que la mitad estaba a favor del aborto y la mitad no, mitad y mitad. Salió que el 65% estaba a favor del matrimonio igualitario. Salió que el 68% estaba de acuerdo con que los curas se casaran. Jalisco. ¿Sí? Órale. Eso te habla de que hay una cultura política distinta. De acuerdo a sus parámetros, ustedes dirán que eso es mejor o peor. Eso no me voy a meter. Yo solamente les estoy diciendo lo que ahí apareció. Y también lo que quiero decir es que estas agendas ya no están jugando electoralmente. ¿Sí? Cada vez tienen menos peso. Y algunos de ustedes dirán para bien y otros dirán para mal, y ahí yo no me meto a discutir. Solamente estoy dando el dato. ¿Sí? Ahora, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Bueno, ahí creo que hay, no solamente el tema de la participación, para que lo tengan, en la elección del año 2000 votó el 63% de las personas, en 2006 el 58%, en 2002 el 63%, en 2018 el 63%. Es decir, tenemos un fenómeno consistente de abstención electoral. O sea, 37% de este país no vota, pase lo que pase. Eso yo creo que es un problema. La verdad es que solamente 6 de cada 10 votan, y es nuestro promedio consistente, ¿eh? Nuestro promedio consistente. Y estas son cifras del INE, no crean que son inventadas por mí ni nada. Bueno, otro dato. Bueno, con eso cierro esa parte y solamente para decir qué sigue con los partidos. ¿Qué sigue con los partidos? Evidentemente, sí vamos a tener un partido con una fuerza tremenda, que se llama Morena. Si habláramos de un carro, la gente le dio a López Obrador el carro completo. Le dio mayorías en el Congreso, le dio varias gobernaturas importantes y además le dio, y que ese es el dato quizá más relevante, le dio control de los congresos locales. ¿Sí? Eso es, algunos dirían, es una oportunidad porque le va a permitir hacer todos los cambios que necesite. Algunos dirán, es un peligro porque genera un poder demasiado grande. Tiene las dos lecturas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el PRI? Pues el PRI se va a dedicar a juntar morusas. El PRI se tiene que reconstruir. ¿Sí? El PRI quedó hecho añicos después de esta elección. No es cierto que el PRI había perdido en 2000. En realidad en el PRI perdió la elección federal, pero seguía manteniendo control de territorios. Ahora sí perdió el control de territorios.
¿Sí? El gran perdedor de esta elección se llama Partido Revolucionario Institucional. Y yo creo que los priistas, que son inteligentes, saben que si no se refundan, van a terminar desapareciendo. Y obviamente este proceso de refundación va a durar. Es más, yo anticipo que en las elecciones del 2021 les va a ir todavía un poco peor. O sea, van a seguir perdiendo gobernaturas, van a seguir perdiendo distritos, seguramente. Porque ya es una tendencia que ya vieron que viene desde atrás. Esas tendencias no se acaban de un día para otro. Y también lo que hay que visualizar es qué tanta gente del PRI va a seguir estando en el PRI. Porque las fugas y las migraciones todavía no se acaban. Todavía van a seguir. ¿Sí? Y por supuesto que Morena va a estar por supuesto que aquí todo el mundo bienvenido. El Frente, ¿qué va a pasar con el Frente? Yo creo el Frente nunca cuajó. Y el Frente generó muchos daños a los propios partidos, a los partidos que lo conformaron. El PAN, el Frente generó que el PAN se rompiera por dentro. El PAN está roto por dentro. Anaya generó una ruptura importante en el PAN. Y no sabemos, todavía viene el ajuste de cuentas en el PAN, que no sabemos en qué va a acabar. ¿Sí? Efectivamente siguen teniendo una presencia política importante, pero por supuesto que viene una gran lucha interna y una carnicería interna en el PAN para ver quién se queda con el partido. ¿Sí? Y yo creo que el PAN va a entrar en un proceso de declive, salvo en Guanajuato, donde en Guanajuato la maquinaria panista funciona perfectamente, pero en el resto de los estados no. Y en estados donde ya habían tocado fondo, como Jalisco, el PAN empieza a levantarse poquito. Pero en el resto del país viene toda la lucha interna por a ver quién se queda con lo que ganaron. ¿Sí? El PRD con el Frente hizo el negocio de su vida. Le vendió espejos al PAN, porque le vendió nada. Les vio la cara. ¿Sí? El PRD en varios estados va a perder registro. Y si siguen como van, seguramente van a perder registro en las siguientes elecciones. Y es más, estos son puras, como decía aquel presidente, política ficción, pero en una de esas la bancada del PRD va a terminar yéndose a otro partido. ¿A dónde creen? Me imaginé bien, pues sí, se imaginó bien. O sea, el PRD es un partido, del Frente es el que tiene mayor factura y es el que tiene además menos resultados electorales. De hecho, en estas elecciones de gobernador fue el gran perdedor, el PRD gobernaba tres estados en esta elección y los tres los perdió. Gobernaba Ciudad de México, Tabasco y Morelos. Y en esos tres estados el triunfo de Morena fue contundente. ¿Sí? De hecho, yo creo que el PRD va a terminar fagocitado por Morena. ¿Sí? Y en el caso de MC está claro que Movimiento Ciudadano es un partido local. ¿Qué significa un partido que funciona? En Jalisco. Y ya. Si sacas a MC de Jalisco, hagan de cuenta que es como que pierde, como kriptonita, así te muere. Lo pones en Jalisco y se hace súper fuerte. Entonces MC la verdad es que es un partido que solo funciona en el estado de Jalisco. ¿Sí? Yo creo que el Frente no va a sobrevivir la legislatura ni las alianzas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, tienen un PRD profundamente disminuido, tienen un PAN muy fracturado y tienen un MC que en realidad es un partido local. Yo no le veo futuro al Frente. Y por supuesto, si tienes una oposición dividida, pues es más fácil pasar las cosas.
Y además el PRI, pues el PRI yo no sé qué va a hacer con sus diputados, nunca ha estado en esa circunstancia. Fíjate, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco va a tener, de los 38 diputados va a tener 4. Eso nunca había pasado. Imagínate los 4 gatos ahí de, ¿y ahora qué hacemos? Trabajar. O sea, en el Congreso de la Unión van a estar igual, van a ser la gran minoría. Claro, algunos van a terminar, seguramente van a terminar haciendo alianzas con quien más convenga. ¿Sí? Algunos dirían, oye Jorge, entonces los contrapesos a López Obrador, ¿dónde van a estar? En la sociedad civil. ¿Sí? Yo creo que de una vez por todas nos tenemos que hacer a la idea que si la gente no participa, las cosas no pasan. Así de sencillo. Gane quien gane. Gane quien gane. Ahora, una cosa más. ¿Cómo creo que va a gobernar López Obrador? A mí me parece que vamos a tener un gobierno más bien similar al que fue Lula en Brasil. ¿Cómo gobernó Lula en Brasil? Era un gobierno de 2 caras, tal cual. Un gobierno con una política social muy agresiva, con muchas ayudas gubernamentales de muchos tipos. Eso fue lo que hizo Lula en Brasil, pero también una política muy neoliberal volcada al comercio exterior. Lula tenía las 2 partes, Tenía, por ejemplo, incluso en el tema de agricultura, tenía 2 secretarías de agricultura. Una era la de agricultura familiar, que era una secretaría hecha para que los productores locales produjeran alimento para la propia alimentación de los brasileños, que la verdad es que Brasil, más o menos, el producto local de Brasil alimentaba al 77% de la población brasileña, pero obviamente se convirtieron también en potencia exportadora de ciertos productos agrícolas. ¿Sí? Yo creo, por los discursos que he visto y por la gente que está integrando el gabinete de López Obrador, que vamos a tener esta dualidad. Unas partes muy neoliberales y otras partes muy de política social agresiva. Las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Eso es contradictorio? Sí. ¿Funciona para gobernabilidad? También. Las 2 cosas. Y probablemente va a tener gestos tipo José Mujica, de Uruguay. Ubican a este presidente, este que andaba en bocho y donaba el 90% de su salario. Creo que López Obrador va a tratar de emular esa figura en términos de signos personales. ¿Eso qué significa? Decir, bueno, ya lo empezó a hacer. Dijo, me voy a bajar el sueldo, no voy a vivir en Los Pinos, no quiero seguridad. Todos esos son gestos muy parecidos a José Mujica, que en términos de digamos, comunicación política son muy potentes. El señor Mujica, cuando terminó la presidencia en Uruguay, terminó con una aprobación del 77%, casi igual que Peña Nieto. A la inversa, exactamente. Sí, exacto, eso me faltó agregar, a la inversa. Eso es lo que yo anticipo. Por supuesto que dentro del grupo de López Obrador hay de todo. Hay de todo. Literalmente de todo. Ahí obviamente va a haber luchas internas para ver quién gana más. ¿Sí? Por supuesto que a ver quién gana más. Y la otra que me parece también muy importante es que, fíjense, ante el vacío de poder tan grande que tiene este país, López Obrador ya es presidente, ya está gobernando. Digo, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo no había visto ningún presidente electo que ya estuviera haciendo funciones de presidente y sus posibles secretarios ya están funcionando como secretarios. Eso no lo habíamos visto, Cuando Peña Nieto ganó se fue de vacaciones a Punta Mita, que es por cierto la zona donde siempre va, ya en la Riviera Nayarit. ¿Sí? López Obrador ya está gobernando.
y lo estamos tratando como tal. Así es. Bueno, yo hasta aquí le dejo la exposición. Si quieren lo que sigue podemos empezar a dialogar. Obviamente esto es una propuesta de análisis que trata de basarse fundamentalmente en los datos que tenemos y en tendencias que yo creo que se han consolidado. Pero ahorita podremos empezar al debate sobre otras cosas, digamos, podemos profundizar en la encuesta, podemos hablar de que, bueno, quizá nomás agregar el tema de que efectivamente también el proceso de López Obrador terminó siendo como fue porque enfrente tenía dos candidatos malos, como candidatos. No digo que fueran malas personas, estoy diciendo malos candidatos. Mitt yo creo que no había competido ni por la jefatura de grupo de la primaria. Entonces el señor Mitt, o sea, jamás en su vida había competido por un puesto de elección popular. Por supuesto que en términos de administración pública era el candidato con más experiencia, sin duda, pero era el peor candidato. De hecho, se le veía el primer mes de campaña y en precampaña tú lo veías totalmente acartonado, no sabía qué hacer con la gente. O sea, es un mal candidato como tal. Ya al final más o menos lo mejoraron. Pero de hecho, tan malo era que la figura empezó a ser Juana, su esposa, no él. ¿Sí? En el caso de Anaya, el problema de Anaya es que no conecta con la gente. Y eso me tocó verlo en vivo. Su servidor, bueno, yo fui el moderador de la visita de Anaya al ITESO. Y el ITESO fue la primera universidad que visitó un candidato presidencial en esta elección. De hecho, creo que fue la única, hubo muy pocas universidades que visitaron. Y el ITESO fuimos los primeros y yo fui el moderador. Entonces me tocó estar ahí con Anaya viendo cómo se desenvolvía en vivo y en directo. Y la verdad es que nunca conectó con los chavos. No conectó. Tú veías, claro, veías que era una L muy clara en el auditorio del ITESO, de gente que claramente eran sus porristas, que sí le aplaudían a todo, pero el resto de los chavos sí muy atentos, pero diciendo, pues está bien, interesante. ¿Sí? Los chavos no conectaron. Yo luego hice encuestas con mis propios alumnos, les dije, a ver, voy a poner el ejemplo, un grupo de 36 alumnos, les dije, a ver, ¿cuántos de ustedes después de la visita de Anaya están convencidos de votar por él? De 36, 2. ¿Sí? Hablé con parte de su equipo después del debate, lo acompañó en ese momento Basabe, Álvarez y Casa, Rubén Aguilar y Chertorivsky, iban ellos 4 en su comitiva, ya los saludé y todo, platiqué con ellos y al final hablando ya con Emilio Álvarez y Casa le dije, oye, pues ¿cómo viste? Y ya me comenta, pues la verdad es que no conecta. O sea, el equipo de Anaya ya sabía eso, Estoy hablando del miércoles de Pascua. Ya lo sabían y lo tenían clarísimo, pero nunca pudieron resolver ese tema. ¿Sí? Pero bueno, si quieren ahora sí empezamos con las... Ándale. Sí. Esto es solamente una provocación para... Bueno, precisamente para agilizar toda esta parte hay muchísimas inquietudes, pues iré haciendo algunas, digamos, que se parezcan mucho, las hacemos en una sola, ¿verdad? Para que, bueno, te agradecen mucho. Por ejemplo, nos dicen que si tienes alguna idea de la participación de los jóvenes y las redes sociales, que si tuvieron o qué impacto tuvieron. Gracias. Los jóvenes votaron por López Obrador, así de sencillo. De hecho, había encuestas que hablaban que los millennials, como ahora los catalogan, que la verdad no es la mejor manera de hacerlo,
pero los jóvenes fundamentalmente votaron por López Obrador. De hecho, las encuestas afirman que el 51% del voto joven se fue con López Obrador. Y en las redes hubo una lucha tremenda. Y sí, efectivamente, ahora López Obrador sí hizo una estrategia de redes sociales muy fuerte. Y la que articuló eso fue Tatiana Cloutier. Tatiana fue la que metió a todos. Eran puros chavos, O sea, los chavos que estaban trabajando los temas de redes de Andrés Manuel eran chamacos de 19, 20 años, De hecho, se llevaron varios del ITESO. Que nos dijeron, oigan, pues vamos a dar de baja el semestre porque ya nos vamos con el peje. Pues que Dios los bendiga. Chavos de 19, 20 años que conocen bien la naturaleza de las redes sociales, y el que tuvo más impacto en redes sociales definitivamente fue Andrés Manuel. ¿Sí? Y también hay que decirlo, los comentarios de burdos de crítica a López Obrador no tuvieron ningún efecto, porque eran extremadamente burdos. Que esa es la otra cosa, en este país la gente, o sea, no sé por qué seguimos creyendo que la gente es tonta, no es cierto. La gente ya no se cree muchas cosas, la gente sí, la gente no te hace análisis de este tipo, pero no es tonta. Y sí te dice, Mitt no me gusta porque es Peña Nieto, y sí te dice, Anaya no me termina de convencer, y sí te dice, pues se me hace que Andrés Manuel es el mejor. Miren, su servidor colaboró en algunos canales de televisión allá en Jalisco y estábamos discutiendo el tercer debate, ahí varios analistas, y estaba el poli de la entrada, el policía de la entrada, y nos dijo, oigan señores, acá los superanalistas, mire, me decían, yo vengo de Veracruz, y sí es cierto que el señor Andrés Manuel no sabe hablar, pero tiene amigos que sí y que son buenos, y por eso va a ganar. ¿Sí? Bueno. Bueno, hay varias también en el sentido de si López Obrador representa en algún sentido al viejo PRI. ¿Qué se piensa? O bueno, hay muchas sospechas de que el PRI apoyó a Morena y que de hecho están ahí desde hace tiempo. También dice, me cuenta un amigo priista, que en diversos lugares tradicionalmente del PRI sus agentes operaron a favor de Morena. ¿Qué tanto podría ser esto cierto? Y algunas otras en ese sentido de si fue también, o que la cuarta transformación es del PRI a Morena, o esas cosas. A ver. Esta es una pregunta sumamente interesante. Efectivamente, a ver, el PRI no apoyó a Morena. Priistas apoyaron a Morena. ¿Sí? Es decir, no hay tal pacto. O sea, este pacto del que se habla no existe, pero sí es cierto que hubo transferencias de priistas que se llevaron todas sus estructuras a Morena. Eso sí es real. De hecho, ¿por qué creen que Morena tuvo representantes en todas las casillas electorales? En las 55,000 casillas electorales. Pues porque efectivamente había muchos priistas ahí. Ojo, priistas enojados con el PRI. Que por eso es lo que digo, no es el PRI que apoyó a Morena, son priistas apoyando a Morena. Priistas enojados con el PRI. ¿Por qué? Porque efectivamente también Peña Nieto rompió al PRI por dentro. O sea, el PRI es un partido, todavía sigue siendo un partido que es un ensamble de muchísimas fuerzas políticas en todo el país. ¿Qué hizo Peña Nieto? Que todos esos ensambles los rompió. Los fue rompiendo a lo largo de 6 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Peña Nieto empezó a centralizar mucho poder político. No solamente en términos de poder político, sino de presupuesto. Por ejemplo, con Peña Nieto se volvió a concentrar el presupuesto de educación, que estaba descentralizado. Por ejemplo, eso era el presupuesto de educación, que es el más grande del país junto con el de salud, son fundamentales para la existencia de estos ensambles priistas. Si tú les quitas el dinero, pues ¿qué pasa con los ensambles?
pues se diluyen, se rompen, se enojan. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, también, y sí les se los tengo que decir, sí hay priistas razonables que decían, digo, obviamente nunca les voy a decir los nombres, pero que sí nos platicaban y nos decían, a ver, nosotros sí vemos un país muy convulso hacia adentro y sí creemos que el único que puede ser una medio válvula de escape es López Obrador de lo que hay. Eso lo decían priistas y panistas, que tampoco les voy a decir su nombre. ¿Sí? O sea, hay cierta parte de la clase política que sí tiene lectura correcta de lo que está pasando en el país. Y dijeron, sí necesitamos despresurar este país. Sí lo dijeron, ¿eh? Sí lo dijeron. Porque sí hay un problema muy serio abajo. Esto que les decía hace rato, estas realidades sociales que no vemos o que no hemos querido ver. ¿Sí? Doctor, yo nada más me gustaría, ¿Enrique Peña Nieto como priista ayudó o no a López Obrador para que ganara? Peña Nieto no. ¿Para garantizar su impunidad? No fue recibido en Palacio Municipal. Bueno, No, claro, pero Peña, o sea, no hay ningún indicador todavía, digamos, suficiente para hacer esa afirmación. Por eso yo digo que el PRI no lo apoyó. A ver, lo que el PRI sí hizo anticipando esta caída que tenía, por eso le apostaron tanto a la elección de Estado de México, porque el Estado de México se va a convertir en el refugio del PRI de Peña Nieto. Ahí negociaron con Morena la guerra sucia que ha jugado el PRI contra Josefina Vázquez Mota y ahora contra Anaya de la PGR, movida por Enrique Peña Nieto, y eso jugó. No fue lo que hizo que ganara, pero sí fue una parte importante. No, mire, yo sí creo que no hay ningún dato contundente que nos pueda afirmar eso. Lo que sí tenemos es que priistas efectivamente migraron a Morena con sus estructuras electorales, que son las que generan estos resultados. Y yo la verdad es que digo, no me atrevo a decir cosas de las que no tengo todavía sustento, ¿no? Eso lo podemos ver a lo largo de los años, ¿eh? Quizá en un par de años ya podemos confirmar esa hipótesis o no. La primera sí está muy confirmada, ¿eh? La de los priistas pasados a Morena. Bueno, hay otra batería de preguntas que hablan un poco de si, bueno, Andrés Manuel, realmente el que ganó fue él y jaló, digamos, a Morena, y entonces dice que qué tanto tendría fuerza, digamos, este partido político, que más bien el de la fuerza es Andrés Manuel, digamos, por sí mismo. Si en Morena hay de todo, ¿qué viabilidad tiene este partido o sus propuestas para vencer la corrupción? Las voces que dicen que ganó más bien Andrés Manuel, con tantas personas de diferentes tipos, entonces más bien van en este sentido de qué tanta consistencia puede tener Morena y si no es más bien un fenómeno que durará lo que dure Andrés Manuel, una cosa así. A ver, la clave de Morena y de su éxito es que los liderazgos que empiezan a emerger se consoliden. Esa va a ser la clave. Porque obviamente Andrés Manuel después del 2024 se va. O sea, se va porque se va a Palenque, donde dijo que se iba a ir, porque más ya va a salir muy viejito. O sea, no le da para más. La clave es si los liderazgos que empezaron a emerger se consolidan. Estoy hablando de Marcelo Ebrard, de Tatiana Cloutier, ¿sí? De Martí Batres, ¿sí? De, bueno, Leonel Godoy, aunque no crean, operó a Morena en el occidente del país, de Romo, por supuesto, ¿sí? Estoy hablando de este tipo de liderazgos que no sabemos si se van a consolidar o no. De ahí para mí depende la buena actuación y la permanencia de Morena como partido político, que estos liderazgos se consoliden, porque efectivamente Andrés Manuel sí va a tener que hacer un pase de estafeta rápido, porque a él no le queda, digamos, mucha cuerda, ¿sí?
Habrá que ver los gobernadores de Morena que ganaron, si alguno de ellos logra despuntar. Me queda claro que Cuauhtémoc Blanco no, por ejemplo. ¿Quién sabe, verdad? Capaz que lo hacen, el entrenador de la selección gana el mundial y entonces iba. Pero quizá alguno de estos gobernadores, como Claudia aquí, ¿sí? O por ejemplo el señor Cuitláhuac en Veracruz, si hacen una buena labor, capaz que pueden despuntar. Y entonces se convierten en liderazgos regionales. De eso va a depender el futuro de Morena, tal cual. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a las apuestas, yo creo, pero esto sí es otra vez política ficción, Marcelo y Andrés traían un pacto desde hace rato. ¿Sí? De hecho, Andrés le dijo, yo primero y tú después. En 2012 fue yo primero y tú después. A mí se me hace que el pacto sigue y es yo primero y tú después. ¿A quién es el personaje que ha estado moviendo más? A Marcelo Ebrard. Pero bueno, eso en 6 años nos lo platicamos, a ver si es cierto que traemos fino el análisis. Muy bien. Hay algunas también interesantes en el sentido de cómo quedan las candidaturas independientes y si realmente podrán ser opción en adelante. Esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que las candidaturas independientes sí creo que tienen futuro, pero, a ver, ya algunos habíamos dicho que las candidaturas independientes son figuras que pueden servir para diputaciones y para presidencias municipales, que todavía no cuajan para gobernador, todavía no cuajan para senador, todavía no cuajan para presidente. ¿Sí? Ahora los independientes tal cual Morena les pasó por encima, ¿eh? ¿Cuáles son los problemas para mí de los independientes? Hay un problema que es netamente electoral y es que no tiene estructura. Eso le pasó a Wikipolítica en Jalisco, que conozco a los wikis bastante de cerca. Y sí, obviamente no tiene estructura. De hecho, andaban pidiendo por Facebook representantes de casilla. Yo cuando vi eso dije, están jodidos, perdón por la expresión. Dije, ya, pelaron, no van a ganar nada. Porque significa que no tienen nada de estructura. Sí tienen muchos simpatizantes, pero no estructura. Y la otra, lo voy a decir un poco feo. Los independientes ahora traían una agenda fresa. Y la agenda que ganó hoy fue una agenda popular en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Los wikis y los independientes no pudieron conectar con estas agendas duras de seguridad, de corrupción y de pobreza. Seguían hablando en contra de los partidos políticos. Y dices, pues sí, eso está bien, pero no para este momento político. Se equivocaron de agenda. ¿Y qué pasó? Les pasaron por encima. Yo creo que el gran reto de los independientes es conectarse verdaderamente con la base. Siguen siendo, los movimientos de independientes siguen siendo movimientos clase medieros. Lo voy a decir feo, las clases medias no ganan elecciones. Las elecciones no se ganan en la delegación Cuauhtémoc, se ganan en Iztapalapa. Porque esto se gana con número de votos, no con opiniones en el periódico. ¿Sí? Y creo que los independientes en esta elección no pudieron hacer esa conexión. Pero bueno, esa es mi interpretación. También López Obrador desde hace 3 meses está invitando a líderes religiosos para que lo asesoren, para solucionar la violencia. Pues, ¿qué opinas de esta relación con líderes religiosos? ¿Qué podrías decir también de el fenómeno del PES, del Partido Encuentro Social? ¿Cómo queda también en el Congreso? ¿Qué influencia podría tener en el gobierno de López Obrador? Por ahí. A ver, el PES va a perder el registro. Va a tener diputados, pero va a perder el registro. O sea, es decir, ahí hubo un fenómeno
bastante interesante. O sea, la gente sí terminó votando por López Obrador y sus candidatos, pero el partido por el que realmente votó fue por Morena. No votó ni por el PT ni por el PES. Si seguimos con esta línea de pragmatismo político de López Obrador, a la siguiente elección al PES le va a dar una patada en el trasero porque no lo necesita. Electoralmente no lo necesita. Ahora, el tema del tema religioso de Andrés Manuel. Su servidor, mi tesis doctoral fue sobre el impacto de la teología de la liberación en movimientos sociales. Esa fue mi tesis doctoral, pero fue de política, no de teología, aunque tuve que leer teología para poder hacer la tesis. Y uno de los casos que tomé fue Comalcalco, Tabasco. ¿Sí? En Comalcalco, hace 30 años, junto con Plátano y Cacao, en Comalcalco están los misioneros del Espíritu Santo y en Plátano y Cacao están los jesuitas, ahí se empezó a fraguar la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, todos, su círculo más íntimo y más cercano es gente que salió de comunidades eclesiales de base, de Tabasco. Sus íntimos son de ese círculo. ¿Sí? De hecho, yo hablaba con misioneros del Espíritu Santo y con jesuitas y les dije, se sacaron la lotería. Porque son a los dos que más conoce. ¿Sí? El sentimiento, la visión religiosa de Andrés Manuel sí es muy profunda. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando fue el primer fraude electoral en Tabasco que le tocó a él, la marcha con la que vino a reclamar los resultados, ¿se acuerdan cómo se llamó? El éxodo por la democracia. El éxodo, el libro predilecto de los teólogos de la liberación. ¿Sí? Pero además cuando hablas con la gente que estuvo con Andrés Manuel, la íntima que estuvo en esos primeros momentos, te dicen, no, es que fíjate que a nosotros cuando estábamos en la lucha por la democracia nos encarcelaron 40 días, como el desierto de Jesús. ¿Sí? Y te dice la gente, y sabes qué, cuando nos encarcelaron la noche de Navidad, vino Andrés Manuel con su primera esposa y aquí pasamos la noche buena. ¿No sabían esto, verdad? La visión religiosa de Andrés Manuel López Obrador es muy potente, mucho más de lo que aparenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su carrera política estaba ligada a las comunidades eclesiales de base en Tabasco. De hecho, hay gente que decían, bueno, había un cura ahí misionero del Espíritu Santo que le decían, es que ya no sabemos si es el mitin de Juan Bosco o el sermón de Andrés Manuel. ¿Qué fue lo primero que dijo Andrés Manuel en su discurso, el primer discurso que hizo ya siendo elegido, después de que Mitt y Anaya salen a decir, sí, ganó Andrés Manuel? Primero los pobres. Eso lo trae de hace 30 años. ¿Sí? Por supuesto que el acercamiento de Andrés Manuel con este tipo de grupos va a ser claro. ¿Por qué? Porque lo trae desde hace 3 décadas. No es nuevo. Y parte también de este asunto de la visión que les decía, cercana a Mujica, tiene que ver con eso, con este ascetismo. ¿Sí? Lo que pasa es que al Andrés Manuel de ese tiempo todo el mundo lo único que se acuerda fue la toma de los pozos petroleros. Y no toda esta historia que la verdad nadie ha investigado, Nadie ha investigado. Pero ahí puedes encontrar muchas claves de lo que ahora es Morena. Bueno, no Morena, Andrés Manuel. Morena ya es un revoltijo. ¿Sí? A ver, la otra es, con el ejemplo voy a gobernar. Que, a ver, en términos políticos es una barbaridad, pero en términos de lo que les estoy diciendo es completamente coherente. ¿Sí? Pero bueno, les prometo que ese libro ya va a salir el año que entra. ¿Dónde está todo eso? Bueno, ya hay algunas más sobre
la forma de gobierno que propone Andrés Manuel, sobre el crecimiento y desarrollo tipo economía mixta, que si es viable la propuesta económica de Andrés Manuel, cómo va a combatir la corrupción, y ese sería su gran éxito, pues que ya está decidiendo cosas como el fiscal general, ¿qué sabes de que Andrés Manuel quiere disolver la Corte? No sé, y en términos de educación, ¿qué podemos esperar? Pues ya son más en ese sentido, ¿no? De qué pasa si no cumple lo prometido, o que vieras tú una visión general de cómo será el gobierno, ya lo has hecho en principio, ¿no? Sí, yo creo que, les decía que yo creo que va a ser como Lula, con estas dos grandes lógicas, que no es, a ver, ya no podemos hablar de una economía mixta, en realidad, como antes se hablaba en los años 70, en realidad teníamos, es decir, una parte económica de una lógica que le llaman de desarrollo endógeno, que sobre todo yo creo que va a tener con temas de agricultura y de producción de alimentos, y la otra que es un sector exportador muy potente como el que se ha tenido. O sea, ahí yo no veo problema. ¿Que va a generar incompatibilidades en algún momento? Sí, sí las va a provocar, pero creo que por ahí se va a estar yendo, y no es en términos estrictos una economía mixta. Por eso hablaba del caso de Lula en Brasil, que yo creo que sería lo más cercano. Ahora, con Lula, el gran fracaso de Lula fue que no combatió la corrupción. Dijo que le iba a combatir y no lo pudo lograr. En el caso de Andrés Manuel, me parece que realmente los dos grandes temas que tiene como reto y que sí son muy complicados es el combate a la corrupción, que sí está metido hasta la médula del sistema político, y el tema de violencia, del que casi no hemos hablado hoy, pero ese es un tema gravísimo en el país. Ustedes viven aquí en Ciudad de México y sí lo viven, pero no como en Jalisco. ¿Sí? Cuando me dicen, no, cuídate en la calle, aquí en la Ciudad de México, le digo, no, ustedes no viven en Guadalajara, que tenemos narcobloqueos cada elección. ¿Sí? Esos temas, ahí hay que ver cómo le va a hacer, porque sí son temas muy, muy complejos, ¿no? Y perdón, había otra que iba a responder ahí. ¿Lo de qué, perdón? De educación, la reforma va para atrás, esa sí está cantadísima. La reforma educativa va para atrás, punto. Ahí eso es de las primeras cosas que va a hacer. O sea, lo refrendó en el último debate, lo volvió a decir y lo volvió a anunciar. La reforma educativa va para atrás, punto. Y por supuesto que con las mayorías que va a tener, lo puede hacer con la mano en la cintura, porque además es la moneda de cambio que pidieron los sindicatos de la educación. Sí. Muy bien, ya para terminar, ya se nos ha ido un poco el tiempo. Sin duda alguna, estas elecciones han manifestado una gran inconformidad de parte del pueblo mexicano frente al gobierno. Algo está pasando con los mexicanos, podemos hablar de un despertar de conciencias. Una palabra sobre la transición, y hay varias de cómo podemos participar, cómo podemos ser contrapeso, que si conoces alguna institución donde se pueda participar para este objetivo. Entonces ya son más en este sentido de cómo participar en este escenario, cómo ser contrapeso como sociedad civil, y cómo ves la parte de la transición. La verdad es que yo creo que los contrapesos son más locales, o tienen que ser más locales. ¿Eso qué significa? Obviamente participar en los temas vecinales, en los temas comunitarios, pero además poderse afiliar a causas de organizaciones. Digo, bueno, aquí IMDOSOC es una de ellas, por ejemplo, pueden empezar a vincularse más con IMDOSOC, pero hay, o sea, la verdad es que ahorita hay para repartir, o sea, si quieren meterse al tema ambiental hay ONGs, el tema de corrupción hay ONGs, en derechos humanos hay ONGs, en temas de género hay ONGs, es decir, tenemos prácticamente de cualquier tipo. El tema es que se vinculen con algo, porque cuando estas organizaciones de la sociedad civil van teniendo fuerza es cuando pueden ser mayor contrapeso, y que luego podemos generar grandes coaliciones sociales.
la última coalición que tuvimos, que de hecho Imdosoc estuvo participando en esa coalición, ¿se acuerdan de la famosa ley 3 de 3? Esa fue una gran coalición nacional donde medio mundo le entró y los diputados terminaron, no lo aprobaron al final algunas cosas, pero terminaron cediendo. O sea, si tú tienes organizaciones civiles fortalecidas a lo largo de todo el país, entonces luego puedes generar grandes coaliciones frente a algún tema, en un tema donde todo el mundo esté de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, una gran agenda de la que se ha hablado muy poco es el tema de la seguridad social y el derecho a la salud, que es un problemón en este país, pero poco se ha hablado y ahí no hemos hecho prácticamente nada. Ese podría ser tema de una gran coalición. O el tema ambiental, el manejo del agua, que también es otro problemón que tenemos del cual casi no se habló en estas elecciones. Ahí podemos empezar a generar estas sinergias, pero la clave es que dejemos de ser ciudadanos de democracia de 3x3. ¿Qué significa eso? Una democracia que es por cada 3 años participo 3 minutos, que es el tiempo que me tardo en poner mi voto. Tenemos que trascender esa participación de democracia 3x3 para que sea una participación mucho más activa, ¿no? Porque si no, lo peor que nos puede pasar es que todo siga igual, porque obviamente si sigue igual va a seguir peor. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Espero haber concentrado la mayoría de sus preguntas. Una disculpa si alguien no vio reflejada la misma, pero podemos seguir dialogando ya en corto. Simplemente pues agradecerle al doctor Jorge Rocha su participación. Antes de que nuestra presidente, la maestra Lucila Servidge, le entregue un pequeño reconocimiento, nada más, fíjense que de hoy en 8 tenemos otra conferencia. Aquí estamos en nuestros cursos de verano, nuestro verano en Imdosoc, que es la época del año que más nos gusta y donde más personas nos acompañan. Y de hoy en 8, el 18 de julio, el tema es la mujer en la Iglesia de América Latina, la doctora María Luisa Aspe Armela, a la misma hora. Y el 25 de julio, una economía al servicio de la persona, el Seminario de Teología del Acontecimiento, licenciado Sergio Castro, Juan José Medeiros, Christopher Jiménez y Josafat Morales nos van a hablar de economía a esta misma hora, por si se animan a venir a estas conferencias. Y pues simplemente agradecer y la maestra Lucila entrega a Jorge un reconocimiento. Pues a nombre del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, presentamos esta constancia al doctor Jorge Enrique Rocha Quintero por su maravillosa presentación en esta conferencia, Nueva Composición Política del País. Muchísimas gracias.